María Alonso Puch e Ismael Cala, aquí en Conversation Loves. Vamos a hablar del amor. El amor real, el amor eterno, ¿existe? Yo diría, Lucy, que sí existe, que el amor eterno existe. Y para mí el amor eterno es el amor gratuito, el amor sin condiciones. Yo te amo no por cómo eres o dejas de ser. Yo te amo porque veo en ti un ser digno de ser profundamente amado. Entonces, ¿qué es lo que nos falla? Nos falla esa mirada profunda que nos permite entender que esa esencia, ese ser que nos define, es, como decía Aristóteles, unidad, verdad, bondad y belleza. Unidad, verdad, bondad y belleza. ¿Qué falta hace hoy, no? Pues sí, hace mucha falta porque nuestro amor en general es un amor muy condicionado, es un amor muy tipo trueque, es decir, yo te amo si te portas conmigo Sí, de como acuerdo yo que quiero. me das. Exacto, yo te voy a amar, pero compleméntame mis carencias. Yo te amo, pero sé como yo creo que hay que ser, ¿no? Y nos perdemos algo extraordinario, que es el poder sanador y transformador del amor. Teilhard de Chardin, que fue un gran antropólogo, dijo que el día que el ser humano descubriera el verdadero poder de ese amor del que hablas tú, Lucy, el ser humano habrá descubierto por segunda vez el fuego. Wow. El fuego, wow. Y la verdad que yo creo que amar es una tarea. Una vez leí algo que me dejó, wow, qué interesante. No sé si lo he practicado bien, porque la frase te confronta. Amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. Entonces, como ha dicho Mario, nosotros intentamos amar desde nuestros prejuicios, limitaciones, expectativas, y eso no es amor. Yo sí creo que existe el amor eterno. Es el amor a lo sagrado que hay en ti. Cuando uno se conecta con que hay que amar cada respiración porque cada inspiración es una ofrenda a la vida que tú devuelves cuando exhalas, tú dices, ¿cómo no amar quién soy? Ahora, lo que pasa es que muchas personas no se conocen, y yo he aprendido mucho esto de Mario, que tú no puedes amar aquello que no llegas a conocer. Y hay mucha gente que no se toma el tiempo de conocerse, por lo tanto, como dijo Sócrates, Le pasa muchas heridas por igual. exactamente, si tú no te conoces, no puedes cuidar bien de ti. Pero sí existe el amor eterno. También encuentran que también hay un punto que las personas también esperan que el otro es, como yo digo, la salvación de Superman, ¿no? O la Mujer Maravilla. O sea, que la otra persona tenga que salvarlo. Y cuando no lo salva, le entra la depresión, le viene ya el corazón partido. ¿Cómo podemos hacer para sanar esas heridas? Vamos a ver, yo creo que hay distintos tipos de heridas. Hay heridas en la identidad, hay heridas en la relación. ¿Qué es una herida en la identidad? Una herida en la identidad es cuando una persona considera que no es lo suficientemente digna para ser amada. Una herida en la relación es cuando una persona ha experimentado una gran decepción con alguien a quien consideraba que amaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos curar esas heridas? Yo creo que hay distintos abordajes. El primer abordaje, obviamente, es un abordaje psicológico, es decir, tenemos que ser capaces de reinterpretar nuestra historia, de saber entender cosas que se nos escapan. Y el siguiente es un abordaje espiritual. Desde mi punto de vista, las heridas más profundas, las que más se resisten al abordaje psicológico, son absolutamente asequibles desde la dimensión espiritual. Y entendiendo por espiritual la capacidad de trascender, la capacidad de ver, por ejemplo, en aquella ofensa, en aquella herida, no maldad, sino ignorancia. Y sobre todo en algo que nos cuesta mucho, que es la capacidad real y profunda de perdonar. De perdonar. Sí. ¿Por qué le cuesta a tantas personas perdonar? No, por Dios. No. ¿Por qué? Yo siento que porque nosotros vivimos desde una mente fragmentada desde el ego. No nos sentimos capaces de ser parte de un todo, no nos sentimos como parte de esa constelación de sabios que somos. Exacto. Y que todos somos uno. En el momento en el que la mente y la identidad socialmente construida empieza a compararte y separarte de los demás, los agravios de otros te los tomas todos personales. En el momento en el que tú te sientes conectado como conciencia con todos los demás, empiezas a entender, como decía Mario, y dijo Jesús en la cruz, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Volvemos al tema de la ignorancia. Entonces, claro, no perdonamos porque somos espiritualmente ignorantes de que en el proceso de perdón yo no estoy excluido.
Yo soy parte de cualquier conflicto que vivo. Nada me pasa a mí, yo soy parte de lo que me está pasando. Entonces, el perdón es un autorregalo, es una solución espiritual para que la herida quede, pero tú extraigas el veneno. Entonces, sí lo reconoces. Claro, pero es que... Porque si no, vuelve otra vez y caes de nuevo, ¿no? Caes cada vez más en otra dirección distinta, Sí, en otro tiempo distinto, sí. porque no llegas a entender por qué te pasan las Pero ahí cosas. entonces hay un poquito de automatismo y falta de observación consciente, porque la verdad en eso yo soy un poco firme conmigo. Yo digo, un error mientras estoy aprendiendo es un error de evolución, pero 3 errores consecutivos cuando ya sé lo que estoy haciendo es estupidez humana. Sí, está Entonces, en reconocer, claro. entonces es como que vivir con un poco más de presencia consciente y menos automatismo, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Y cómo podemos ser más espirituales? ¿Qué preguntas más buenas haces, Lucía? Para mí, lo que Ismael ha hecho es definir de una forma muy clara la espiritualidad. La espiritualidad es el reconocimiento de que somos uno, de que Amén. la separación que vemos no es real. Como decía el propio Einstein, es una alucinación de la mente. Que lo distinto no tiene por qué ser distante. Para mí no hay una espiritualidad real si no ves en la otra persona un hermano, una hermana. Es decir, si no amplías las dimensiones de tu familia, en el sentido de que tratas bien a todo el mundo, de que procuras ver lo que puedes dar y no solo lo que puedes sacar, para mí solo si vas desarrollando esa disposición a ver en las otras personas lo mejor, lo que muchas veces se ocultan incluso a ellas mismas, si no haces eso no hay espiritualidad. Entonces al final la espiritualidad ¿a qué nos lleva? A conectar o a reconectar, porque en realidad nunca desconectamos, vivimos una ensoñación de que estamos desconectados, eso no quita la realidad es que estamos conectados, volver a reconocer esa conexión que hay entre todos. Para mí eso es la espiritualidad. Entonces es cómo tratas a los demás, cómo tratas a los animales, cómo tratas a la naturaleza, cómo te tratas a ti mismo. A ti mismo. ¿Qué y cómo te dices? respetas a ti mismo, Exacto, claro. ¿qué te dices? Ante el error te humillas. Ismael estaba diciendo algo muy interesante, la diferencia entre un error y un fracaso. Un fracaso es un error del que no has aprendido nada. Nada, claro. Si tú ante un error, y todos cometemos errores, yo todos los días, te insultas, te humillas, te degradas, nunca podrás aprender. ¿Y qué dirás? Yo soy así. No, tú no eres así. Tú vives de esa forma porque siempre te tratas de la misma manera. Nunca tienes una palabra de amor, nunca tienes una palabra de apoyo, nunca eres tu mejor amigo, tu mejor amiga, sino que eres el más devastador de los enemigos contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay espiritualidad. Claro, ahí no hay espiritualidad, ahí no hay nada de reconexión con la esencia, solo hay juicio, no hay cercanía, no hay encuentro. Entonces, yo creo que a veces convertimos la espiritualidad en algo tremendamente esotérico y es increíblemente sencillo que no simple. Y a mí me encanta porque al doctor venir del mundo de la medicina y la ciencia, pero además mezclar el tema de la espiritualidad, es algo muy complejo y por eso me fascina escucharle, porque tiene lo mejor de los dos mundos, porque mucha gente habla del espíritu y se va solo a lo religioso, a lo místico, elevado. Y yo le digo, hablemos de Einstein. Sí, porque lo que ve mucho es propaganda. Claro, hablemos de Einstein y entendamos que fue una mente brillante científica y que se dio cuenta que había algo que regía este mundo y que no era la materia, era la energía. Cuando Einstein dijo la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia, estaba refiriéndose a la locura de los físicos de no entender cómo este universo a un nivel subatómico es energía, es casi nada. Son partículas de luz moviéndose, entrando y saliendo del estado de la materia a la onda y de la onda a la materia, ¿verdad? Entonces, para mí espiritualidad es la esencia de lo que somos antes de convertirnos en materia y lo que seguiremos siendo después de desaparecer como materia. Claro. Es eso. Ese es el espíritu. Y esa es la diferencia de que un cuerpo, como ayer recibí la noticia de que una de las personas cercanas tuvo un infarto letal y de un segundo al otro, ese cuerpo ya dejó de tener energía vital y empezó a enfriarse
a perder calor y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? La materia era aparentemente la misma, pero segundos. ya no hay espíritu. Entonces, eso es lo que somos. Somos un espíritu en movimiento, en fluidez constante a nivel de cuerpo, de mente, de conciencia. Y no hay nada más bonito que nosotros entendamos de que realmente es más importante nuestra energía para manejar nuestro espíritu que nuestro intelecto para tratar de controlar nuestra materia. Claro. Además, también personas que ya están en la frecuencia que ya tú tienes, que son muy elevadas, cuando tienen una pérdida de un ser humano, o sea, un amor, o un hermano, o una persona que te tiene mucho cariño, a veces no entienden la pérdida. Entonces se ahogan en la depresión, se ahogan en el sentimiento de culpa, de que no estuvieron ahí, no te dejaron las últimas palabras. ¿Qué tú harías o cómo tú le aconsejarías de cómo encontrarse ellas mismas con un camino más espiritual para poder entender la muerte? El tema de la muerte es un tema maravilloso. De hecho, en el libro que al final del podcast les voy a regalar, El arte de escucharte, hay varias poesías y hay una que tiene que ver con la muerte, porque yo he tenido que aprender a no temer a la muerte. Cuando yo leí que uno de los 5 venenos, según la cultura védica, los 5 kleshas, es la ignorancia espiritual, el confundir lo eterno con lo efímero, el tener miedo a la desaparición del cuerpo físico porque te hace vivir a medias. Si tú tienes ese miedo, y no es un miedo que te hace estar presente todos los días, celebras tu cumpleaños una vez al año y el resto de los años estás anticipando lo que no quieres que suceda, ¿no? Que es la muerte. Claro. Entonces lo he tenido que trabajar mucho. Hoy, yo la verdad te digo que para mí la muerte es el premio a una vida bien vivida. Y la verdad que no temo mucho a la muerte porque todos los días tengo la presencia de decir, ¿qué estoy haciendo con mis 86.400 segundos de hoy? ¿Los estoy invirtiendo o los estoy malgastando? Yo creo que la muerte es un lindo recordatorio para tener presencia. Obvio, es más fácil tener a nuestros seres queridos vivos para que ellos te reclamen atención, vengan a visitarte, necesiten de ti. Es más difícil el trabajo espiritual de un ser humano cuando desaparece el cuerpo de un ser querido, pasar el duelo, que es necesario, va a haber nostalgia, va a haber sentidos que ya no van a tener la experiencia sensorial con esa persona al escucharle, al verle, al tocarle, pero está la magia. Al no tener cuerpos, ellos son conciencias y energías de alta vibración que siempre estarán presentes tan pronto les invoques. Claro, son seres de luz que ya pasaron a un plano celestial. Entonces Y yo están siempre tengo contigo. mejor relación hoy con mi padre que cuando vivía. Mucha mejor relación. Mi padre hoy es una persona que ya no es persona, pero tiene una conciencia de luz pura. Cuando vivía, era un cuerpo secuestrado por la esquizofrenia. Sí, Era el un cuerpo padre ya tiene una secuestrado por obsesión. una mente en la que yo no recuerdo un abrazo de mi padre, solo jalones de oreja. ¿Ves? Y mi reconciliación de hijo a padre y el proceso de perdón ha sido espectacularmente maravilloso una vez que mi padre ya no tuvo cuerpo. Porque al no tener mente analítica y no tener ego y no tener prejuicios y ser solo luz. Exacto. Entonces, la muerte muchas veces es una gran bendición para reconciliarnos y mejorar evolutivamente la relación con un ser querido. Y de hecho yo celebro la muerte de mi padre y su fallecimiento no como el día de su fallecimiento, sino como su cumpleaños en la vida eterna. Entonces, Y está más una vivo. celebración de vida. Es una celebración de vida. Está más vivo que antes, por lo menos en mi vida y en mi presencia, ¿no? Pero ahí también tuviste una relación muy difícil con tu padre. Pero también tenemos personas que tienen una relación espectacular en familia, ¿verdad? Y luego pierden al ser querido y le entra, o sea, esa impotencia de que ahora el ser ha pasado del plano terrenal al plano celestial, pero tú quedas con el duelo. El duelo es Entonces, necesario. para mí es como que tienes que aceptar y entender que ya pasó otro plano y que su ciclo de vida en este planeta ya tuvo una salida. Sí. Si murió ya de una edad mayor, qué bendición, estuviste en la familia, vio a sus hijos crecer, su carrera, su vida, o sea, le hizo un full circle. Pero si murió joven, que aún duele más, yo lo digo porque yo perdí a mi esposo hace 11 años, Sí. perdí a mi hermano hace 1 año, 2 años, y a mi padre el año pasado. Y muchas preguntas, pero ¿cómo lo superas? ¿Cómo haces? Y es entender que en esta vida somos seres de luz y tenemos un tiempo de vivir. Y por eso yo soy
hablo mucho de que vivir a tiempo completo con lo que tengas, a diario, con el respiro, con el café de la mañana, Cierto. con la llamada, con la voz de mis hijos, pero hay que vivir la vida, porque al final del día somos qué hacemos, qué vivimos, las experiencias, y somos quienes amamos. ¿Y Mario qué dice sobre la muerte? Bueno, primero me parece precioso lo que has dicho de tu padre, Ismael. Enhorabuena. Me parece absolutamente precioso, me parece verdaderamente un ejemplo de lo que es entender lo eterno en las relaciones. A pesar de todos los errores que cometemos los seres humanos, tu padre, dentro de sus condiciones físicas, seguro que hizo lo mejor que pudo para cuidarte, y de hecho hoy en día tú eres una persona extraordinaria. Luego, muy mal no lo hizo. Número 2, muchas veces exigimos a nuestros padres un nivel de perfección que nadie puede alcanzar. Y cuando tú ves la línea del tiempo ampliada a lo eterno, te das cuenta de que todo puede ser transformado, todo puede ser recreado. Y esa relación compleja, lógica, su complejidad que tenías con tu padre se ha convertido, gracias a la trascendencia, en una relación preciosa. Yo estoy seguro, y lo digo no metafóricamente, literalmente, que tu padre está ahora mismo sonriendo y aplaudiendo. Sí. Respecto a la muerte, vamos a ver. Yo recuerdo el título de un libro que refleja muy bien lo que puede experimentarse con la muerte, y el título es Cuando todo se derrumba. Es decir, realmente se derrumba todo. Y tenemos que entender que en nuestra condición humana, el hecho de dejar de ver físicamente a un ser querido es muy duro, honestamente, es muy duro. El propio Cicerón, que era, bueno, un abogado romano, el más prestigioso, y que hablaba de la gestión de las emociones, de la manera en la que había que afrontar las cosas, cuando su hija murió, se retiró con un sufrimiento absolutamente ingobernable. Llegaron emisarios de Roma diciendo que sabían que el gran Cicerón, que había hablado de que había que mantener la distancia en el mundo emocional, estaba absolutamente derrumbado cuando murió su hija Talita, ¿no? Entonces, tenemos que entender la fragilidad humana y aceptarla. Dicho eso, yo en alguna ocasión que he buscado modestamente consolar a algún amigo que había perdido un ser querido, les he dicho algo que parece que les ha ayudado. Les he dicho, mira, tu ser querido es como un barco que está navegando, y estás disfrutando de su navegación. Cuando pasa la línea al horizonte ya no la ves a esa persona, pero sigue navegando por aguas más tranquilas. Y curiosamente esa imagen tan sencilla parece ser que ha dado un cierto consuelo para transitar por ese proceso siempre difícil del duelo de una manera más ligera, más llevadera. Y a mí me impactó mucho leer a Elizabeth Kubler-Ross, considerada la máxima experta en el mundo en tanatología, del dios Thanatos, el dios de la muerte. Esta mujer, absolutamente atea, en el sentido de no es que fuera agnóstica, no es que dudara, tal, es que negaba, tuvo ciertas experiencias, hablo de una gran psiquiatra, discípula de Jung, ella también suiza como Jung, tuvo experiencias tan profundas de la realidad de un plano que escapa al alcance de nuestros sentidos, que su frase más recordada es: la muerte, un amanecer. Es decir, no es el final de algo, es el comienzo extraordinario de algo. Y otra cosa que creo que ha ayudado a algunas personas cuando he tenido que, o he buscado reducir de alguna manera su dolor, es algo que aprendí de Viktor Frankl. Yo no le conocía a él. Viktor Frankl fue una persona muy reconocida en el mundo de la psiquiatría, el creador de la tercera escuela de psicoterapia, estuvo en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando termina la guerra, bueno, pues había gente que lo había perdido todo y se quitaban la vida, así de claro, o sea,
porque claro, está la guerra y está la posguerra. Sí. Y hay un sufrimiento, el que ha perdido sus padres, el que ha perdido toda su trauma, casa. segundo grado, tercer grado. Entonces claro. a él le dieron en Viena, le dieron un programa de radio. Y en ese programa de radio, él evitó un montón de suicidios. Y a mí me impresionó una de las veces en las que él comentaba en el programa de radio que llegó un señor de cierta edad totalmente destrozado. Estaba destrozado porque su mujer había fallecido y la pérdida de su mujer él no era capaz de integrarla en su vida. Para él la vida no tenía sentido y bueno, iba a Viktor Frankl porque era una persona muy reconocida, ¿no? Y entonces Viktor Frankl, con esa claridad mental del que no solo lo conoce, sino el que realmente lo comprende, le dijo: si usted se hubiera ido antes que su mujer, ¿a usted le gustaría ver a su mujer como está usted ahora? Y él dijo: de ninguna manera. Dice: pues a ella tampoco le gusta verle Genial. así. Ya está. Hizo clic, porque se trata de hacer clic. Sí. Sí, claro, es como un bombillo, te prende un bombillo. ¡Pum! ¿no? Hizo clic. Y en ese momento este hombre empezó a rehacer su vida, a reconectar con su ilusión, a reconectar con sus ganas de vivir.